Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Hola, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí otra vez cotorreando con el Tulio. Vamos a tocar 3 temas esta semana. Este fantasma de un golpe de Estado que algunas personas han comentado. Luego el segundo sería la avanzada autoritaria, la cual debemos de estar atentos, recordando que el autoritarismo ahora es diferente al autoritarismo de hace medio siglo. Y finalmente la caída del petróleo, ¿no? Que fue este día récord histórico de menor precio. Hasta te daban dinero si te llevabas barriles. El golpe de Estado, dadas las condiciones actuales, no es una probabilidad que valga tanto así la pena como para discutir, especialmente antes que otras. Planteo más o menos la discusión. ¿Quién lo haría el golpe de Estado? No hay una figura alternativa en realidad para tomar el poder. Pensemos, por ejemplo, en Venezuela, que se ha preparado a Guaidó. Ni siquiera hay una posición política bien coordinada en México. En todo caso, la institución que pudiera hacerlo y que por cuestiones de desgaste, de presión, estaría también sentida con el actual gobierno sería desde el ejército. El otro campo que tendría el interés de llevar a cabo un golpe de Estado sería el sector empresarial, aunque este es mucho menos probable porque no tiene ni el apoyo popular y necesitaría precisamente el apoyo total del ejército para mantener el orden. En ambos casos tendría que intervenir Estados Unidos. En el primero porque no sería posible un mando militar en México que no estuviera subordinado a un mando militar en Estados Unidos, simplemente por las características de los ejércitos. Y en el segundo caso también tendrá que intervenir Estados Unidos porque solamente con el apoyo de la militar gringa se atreverían los millonarios mexicanos a hacer una cosa así. Si creemos de todas formas que algo así puede pasar, estemos pensando que el peligro viene del sector empresarial. Luego entonces seguiría que si nos preocupa la posibilidad de un golpe de Estado por la alta clase empresarial del país, lo que hay que preguntarnos y debatir es cómo le hacemos para que el gobierno, con toda la legitimidad que tiene, logre desmontar o desplazar al poder económico, que eso al final de cuentas es esta percepción de la pugna, en que sí deberíamos de estar poniendo atención. Tratemos de desgranar los elementos que has puesto sobre la mesa. En primer lugar, hay que considerar que la idea de un golpe de cualquier tipo, un golpe de Estado o un golpe blando, ha sido confirmada desde el gobierno, desde la mañanera, desde las declaraciones de López Obrador, en su confrontación con los medios que ha caracterizado como fifís, retrógrados o conservadores, que plantea esta posibilidad. Y le sirve políticamente a Obrador compararse tanto con Madero como figura de un cambio político histórico en México, como también con Salvador Allende, como la memoria más viva del golpe de Estado frente a un gobierno progresista en América Latina. Así que la idea viene desde el poder establecido actual y esto no lo podemos perder de vista. Por lo tanto, toda interpretación acerca de las maniobras que realice una oposición que en este momento se encuentra fragmentada y dispersa pasa por esa interpretación ya colocada desde el poder establecido. Habría que considerar que todo gobierno en un sistema más o menos democrático como el nuestro tiene que enfrentar una oposición y la oposición tiene una función dentro de un sistema político. De lo contrario, existiría un poder autoritario absoluto, cosa que nadie quiere. No estoy defendiendo a la oposición, me cae mal en general, pero lo que tenemos que estar conscientes es que la oposición es un fenómeno dentro del tablero político y es un fenómeno que en México se encuentra muy debilitado y está buscando estructuras, está buscando tomar fuerza y obviamente va a utilizar las coyunturas para tratar de aglutinar esa fuerza que le falta el día de hoy. Lo hace de manera muy mezquina, aprovechando coyunturas que muchas veces escapan a la capacidad del gobierno, como son coyunturas de nivel global, y que se ven agravadas por la impericia de este gobierno para tratar con asuntos que escapan de las fronteras nacionales. Sin embargo, hay que decir que a la oposición, sobre todo la oposición de los
los grupos empresariales más poderosos, no escapa de su imaginario esa posibilidad. Tal vez sueñen con un golpe de Estado, tal vez sueñen con desplazar a López Obrador y no lo vamos a perder de vista. Y se hizo viral una filtración de un audio en el que Pedro Ferriz de Con, este comunicador evidentemente de derechas, tiene una conversación con distintos empresarios de las cámaras, gente que viene del ITAM, inclusive al presentarse en el audio que se encuentra en YouTube, dicen que muchos de ellos se conocen desde el Colegio México. En esta conversación sí se habla abiertamente de desestabilizar al gobierno, o por lo menos darle golpes que tiendan a esa desestabilización, y se llega a hablar también de la posibilidad de Estados Unidos, lo que nos lleva al segundo elemento. ¿Qué juega Estados Unidos aquí? Como tú bien lo dices, a Estados Unidos no le conviene un México desestabilizado. Partamos del hecho de que México está desestabilizado desde hace décadas. Es casi un estado crónico en el que se encuentra nuestro país. Y actualmente el gobierno de Donald Trump tiene en el gobierno de López Obrador un punto de apoyo. Han cedido en la política binacional con la Guardia Nacional realizando funciones de guardia fronteriza. Nos hemos convertido en el muro que Trump prometió en campaña, no solamente en el muro del norte, sino también en un muro en nuestra frontera sur, impidiendo la migración desde Centroamérica. Así que si sumamos a eso el reciente escenario de la crisis petrolera, en la cual después de la reunión de la OPEP Plus, es el gobierno de Donald Trump precisamente el que adquiere un liderazgo nacional que no lo caracterizaba hasta este momento, gracias a el desencuentro de la representación del gobierno mexicano en esa reunión. La secretaria Nale se rehúsa a reducir en 400,000 barriles de petróleo diarios la producción mexicana y acepta solamente una reducción de 100,000, que es una estrategia que en conjunto busca aumentar los precios del petróleo que se encuentran en picada al reducir la oferta en el mercado mundial. Como México no aceptó esta disminución, es el gobierno de Donald Trump el que absorbe esos 300,000 barriles de petróleo de diferencia, y el propio mandatario estadounidense declara que en algún momento se la cobrará a México. Es un favor que nos va a cobrar. Por los eventos del día de hoy, esto resulta inclusive benéfico para Donald Trump, ya que hoy cerró el West Texas menos de $37 el barril, es decir, un precio negativo. Finalmente, el ejército. Efectivamente, el ejército se encuentra, y la Marina, bajo mucha presión desde las últimas 3 administraciones. Hay un enojo acumulado del ejército por tener que cumplir funciones policíacas, y este enojo aumentó durante la gestión de Peña Nieto al formar la gendarmería, porque retiró a miles de elementos formados y financiados por el ejército y la marina para la conformación de este cuerpo supuestamente de élite, y esto definitivamente no gustó a ninguna de las 2 secretarías ni al gremio militar. Así que efectivamente hay una presión, hay un descontento por parte de los militares acerca de las funciones que están teniendo, pero este descontento se redujo significativamente cuando, con la formación de la Guardia Nacional y las reformas constitucionales que la acompañaron, se les dio el marco legal que llevaba mucho tiempo esperando. Así que tenemos un pronóstico reservado. En general, no me parece que esté el escenario colocado para un golpe de Estado. Creo que tenemos que asumir que es parte del juego democrático la existencia de una oposición, y que esta oposición va a ser más virulenta y más mezquina en sus formas, en tanto que la confrontación siga propiciándose desde el gobierno federal. En el escenario lejano de un golpe de Estado tendríamos que pensar como pueblo qué es lo que quisiéramos defender, o sea, qué proyecto queremos defender. ¿Realmente el proyecto de López Obrador es un proyecto al que queremos sumarnos? En general, los 32 millones de votantes que lo llevaron a la presidencia siguen respaldándolo, y creo que su respuesta sería afirmativa, pero de este lado somos adherentes a la sexta, somos adherentes a la lucha de los pueblos zapatistas, y nos queda claro que los megaproyectos que impulsa Obrador son más proyectos de despojo y muerte. Desde el inicio de esta crisis de salud, ha habido una pregunta en relación a las consecuencias sociales más duraderas que pueda tener esta crisis. En China, la forma en que lidiaron con la pandemia fue un control total de la población de Wuhan. Acá en Occidente, especialmente en Italia y en España, ha sido un fracaso la reacción del Estado, ¿no? Ha habido decenas de miles de muertos por el COVID-19, lo cual los pone, digamos, en desventaja con la estrategia china.
y acá en Estados Unidos es el país con más casos, que se está acercando a la mayor cantidad de muertes. Nueva York es el epicentro global de la pandemia, y acá en México, a pesar de que hemos estado, a mi ver, con más información que el resto de los países, también hay una situación de crisis, o empiezan los pleitos entre gobernadores y la federación en relación a la enfermedad, a lo que va a pasar, crisis sanitarias, y la pregunta que se ha hecho también mucha gente es los niveles de control que van a surgir después de esta experiencia global, y si, especialmente de acá de Occidente, las democracias liberales se pueda cambiar o transitar hacia un modelo asiático de control, no nada más para un estado de emergencia, sino para una cotidianidad. Tendríamos que pensar que la mayor presión que tienen los gobiernos occidentales para recuperar la normalidad que nos ha llevado a esta situación, obviamente una normalidad que no queremos recuperar, es la presión económica. La parálisis económica que está provocando esta pandemia es el principal motivo por los cuales los gobiernos occidentales pueden verse tentados a reproducir las estrategias de control social que implementó Oriente para disminuir rápidamente la curva infecciosa y controlar la pandemia para un paulatino regreso a las actividades productivas. No perdamos de vista entonces que el incentivo es económico y no humanitario. En segundo lugar, tendríamos que analizar cuáles son los elementos de esa estrategia oriental, y tanto en China como en Corea y en Singapur hubo algunos elementos característicos. Primero es el cultural. Las sociedades orientales son sociedades más disciplinadas que tienen una política estructurada alrededor del confucianismo, una filosofía política que coloca al Estado como gestor principal de la existencia social, y por lo tanto son más proclives a esa disciplina, a esa obediencia, mientras que los pueblos occidentales estamos más acostumbrados a discrepar y también a sospechar de los verdaderos intereses detrás de las decisiones políticas. Sospechas que muchas veces están bien fundadas. En segundo lugar, hay una cuestión tecnológica en la cual las aplicaciones móviles a través de los celulares sirvieron en estos tres países para un control social muy preciso. En China existe una intranet, tienen su propio sistema de red, y tienen una super aplicación en la cual se concentran todas las diversas aplicaciones o funciones de aplicaciones que nosotros utilizamos de este lado. Esto les permite un rastreo y una geolocalización de cada una de las personas, y cuando ésta se encontraba diagnosticada como portadora del virus, se podía avisar a las personas a su alrededor que esa persona se encontraba infectada. Imagínate lo que es estar transitando por la calle y que la gente a tu alrededor reciba una notificación que te indica qué persona próxima a ti se encuentra infectada del coronavirus. Esto seguramente tuvo un efecto de aislamiento mucho más efectivo por la propia acción de la sociedad. No estoy diciendo que esta tecnología no exista en Occidente, solamente que se encuentra dispersa en distintas corporaciones privadas. La información que tiene Google, la información que tiene Facebook, que es el mayor conglomerado ya que también le pertenece Instagram y WhatsApp, etcétera, es información en la que ellos también nos pueden geolocalizar, en la que ellos pueden reconstruir nuestras rutas, nuestros recorridos cotidianos, y si a eso le sumamos también la banca electrónica, en la cual los distintos bancos donde tengamos nuestras cuentas saben en qué cajero retiramos cuánto dinero, cuáles son nuestros hábitos de consumo, dónde realizamos determinada compra, etcétera. Bueno, pues todo eso que se encuentra China lo tiene concentrado y al servicio del Estado. Aquí se encuentra disperso y es la mercancía con la que lucran estos distintos corporativos. Esa es, digamos, la diferencia, una diferencia más administrativa que tecnológica, pero es factible que se reoriente esa tecnología en Occidente para estas medidas de control social que hemos descrito. Así que esto podría servir en la coyuntura para tener medidas mucho más eficaces de la contención del coronavirus, pero nada nos garantiza que después dejarían de ser utilizadas para otros propósitos, como ya lo son utilizadas parcialmente. Recordemos que en México el espionaje electrónico tiene una historia más o menos reciente. En el gobierno de Peña Nieto se descubrió esta aplicación de desarrollo israelí, el Pegasus, que se utilizó para el espionaje de distintos y parte de sus familiares. Así que no es ajeno el mundo occidental a esta tecnología y a estas medidas, pero no se utiliza de forma tan abierta como lo hace China.
y eso incluso podría ser más peligroso. En una emisión anterior dijimos que el autoritarismo no solamente existe en las cúpulas de poder, sino que también existen sociedades autoritarias. Nos referimos a sociedades que se encuentran bajo determinadas presiones de su contexto histórico que las hacen más susceptibles o hacen que acepten de mejor manera este tipo de medidas radicales de control social. Cuando la sociedad se encuentra bajo mucha presión por falta de seguridad, por la amenaza constante a su economía, o en este caso ante una amenaza sanitaria, la gente está más dispuesta a ceder parte de sus libertades a cambio de que se le garantice su subsistencia. Es el escenario en el que nos encontramos, sobre todo en países como México, donde estos tres elementos se encuentran sedimentados, es decir, la amenaza de la violencia, la amenaza de la quiebra económica y en este momento la amenaza a la salud pública. Así que el escenario está puesto para que las medidas orientales sean implementadas en distintas sociedades que tengan esta disposición a ceder libertades.